Hoy vamos a hablar del tratamiento oncológico. Es una visión general de del tratamiento multidisciplinario del cáncer. Como ustedes ya vieron en la clase de epidemiología, el cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, siendo el 24 por 100.000 habitantes. En Chile no tenemos registros de incidencia, solamente registros de mortalidad. Esto es para recordar un poco, ¿cierto?, cuáles son los cambios que se producen en las células tumorales. Si vemos, las células normales tienen poca expresión de oncogénesis, tienen una normal secreción de factores de crecimiento y los genes supresores de tumor se encuentran activos. Cuando una célula tumoral normal recibe diferentes agresiones, su comportamiento va cambiando y en la histología podemos ver cómo el núcleo se hace más hipercromático, hay múltiples mitosis, aparecen vasos sanguíneos y las células son anormales y heterogéneas. Se pierde la inhibición de contacto, aumentan los factores de crecimiento, aumentan la expresión de oncogenes y se pierden algunos genes supresores. Esto nos grafica un poco con una electrofotografía cómo se ve una célula que ya tiene diferentes, no pseudópodos, pero sí prolongaciones y vías que hacen que aparezcan otras nuevas células tumorales a su alrededor. Vamos a entrar en materia. El manejo del paciente con cáncer es un manejo que debe hacerse por un equipo multidisciplinario. Es importantísimo como primera instancia tener una biopsia. En oncología es fundamental tener el tejido, la histología, que nos da el 100% la certeza diagnóstica. Muchas veces no es tan fácil, pero con las nuevas técnicas para tomar biopsias dirigidas, que pueden ser dirigidas bajo escáner, bajo ecografía, por endosonografía, entonces obtenemos tejido o puede ser incluso una citología celular en algunos casos. Teniendo la biopsia, también vamos a saber qué grado histológico tiene el tipo de tumor y dependiendo de eso vamos a tomar la decisión del tratamiento. Es necesario realizar y estadificar al paciente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí tenemos una placa histológica donde vemos células tumorales y en esta zona, en la membrana, se tiñen con inmunohistoquímica para mostrar algunos de los receptores que pueden ser necesarios para definir un tratamiento. Entonces, como les estaba diciendo, para definir el tratamiento es necesario etapificar al paciente y eso nos va a decir si la enfermedad está localizada o si ya estamos hablando de una enfermedad metastásica. ¿Por qué es tan importante esto? Es muy importante porque vamos a definir si la enfermedad está localizada, si el tumor lo podemos resecar. No hay que olvidar que en oncología el primer pilar de tratamiento es la cirugía. Por otra parte, puede ser que el tumor no sea resecable. Si el tumor es resecable y es operable, rápidamente se va a una cirugía y si después se necesita hacer un tratamiento complementario o adyuvante, se hará. Si el tumor es inoperable en ese momento por características, pueden ser generales del paciente o porque está en una ubicación que está muy cerca o pegado a algún vaso sanguíneo o a una estructura importante, muchas veces podemos hacer un tratamiento inicial como quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia para que ese tumor se convierta en operable. Si el tumor
no, está localizado, pero no es resecable, ya no tiene la opción de la cirugía, entonces podemos hacer radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia o inmunoterapia. Por otra parte, si la enfermedad es metastásica, ¿qué vamos a hacer? Ya no tiene sentido hacer una cirugía, solamente en casos que haya alguna complicación, por ejemplo, pacientes que se presentan con una obstrucción intestinal por un cáncer de colon. Entonces, en ese momento, si el paciente tiene metástasis hepática, metástasis pulmonares, nosotros no vamos a ganar mucho en general con operarlo, pero tiene una indicación de cirugía porque tiene una complicación como es una obstrucción intestinal. Entonces, en ese caso será una cirugía de índole paliativa y después se definirá el tratamiento que debe seguir. En este examen de elección para etapificar un paciente está el escáner de tórax, abdomen y pelvis. Como vemos en este estudio de abdomen, podemos ver un estómago que está completamente aumentado, ¿cierto? Y en esta zona, más bien del bulbo duodenal, vemos esta estrechez del lumen por un tumor muy grande y obviamente este paciente consultaba por un síndrome pilórico, ¿cierto? Por un síndrome de retención gástrica con vómitos postprandiales. Dentro de los otros exámenes que hay para hacer una muy buena etapificación está el PET-CT. El PET-CT es un escáner de tórax, abdomen, pelvis, pero que tiene la gracia de que colocamos una sustancia que es marcada con glucosa, con 5-fluorglucosa, y como todos sabemos, las células tumorales tienen una avidez por esta glucosa y tienen en su pared celular un aumento de los receptores del GLUT. Entonces, ¿qué pasa? Que ingresa rápidamente a la célula la glucosa y por eso vemos cómo se puede demarcar de una mejor manera un tumor, en este caso, un tumor de pulmón. Y hay órganos, por supuesto, que son ávidos de glucosa, como es el hígado, y ahí hay que tener mucho cuidado y evaluar muy bien ese órgano para poder definir si hay una metástasis o es la absorción normal del radiofármaco por el hígado. Para definir el tratamiento de un paciente en oncología es muy importante hacer una evaluación del performance o desempeño funcional del paciente. Y para eso hay dos escalas. Esta que es la del ECOG y OMS, donde va del 0 al 4. En realidad uno puede colocar la 5, la número 5, pero 5 quiere decir un paciente que ya está muerto. Y va desde 0, que es un paciente asintomático que realiza todas sus actividades de la vida diaria y va disminuyendo. Un ECOG 1 es un paciente sintomático que tiene actividad dentro de todo normal, que puede tener un poco de dolor, pero que con los analgésicos cede y que puede tener una actividad bastante aceptable. Menos del 50% del día en reposo que necesite el paciente ya es un ECOG 2. Este es un paciente que probablemente ya está siendo, ya está notando en su organismo todo los cambios deletéreos que se producen por la enfermedad. Cuando un paciente requiere más del 50% del día en cama y no puede realizar sus actividades, necesita ayuda para comer, para desplazarse, es un paciente que está en un ECOG 3. Un paciente que ya no se levanta es un ECOG 4. ¿Qué tenemos en cuenta acá? Para hacer quimioterapia, el paciente debe estar en un ECOG entre 0 y máximo 2.
2 con algunas excepciones. Un paciente que tiene un ECOG 3 ya no es susceptible de ser tratado con quimioterapia, porque se sabe, los estudios muestran que hacer quimioterapia a un paciente en estas condiciones es más deletérea que beneficioso. Acá, como les decía, está la otra escala, que es la escala de Karnofsky, que es al revés, comienza desde un 100% asintomático y va decreciendo en cuanto a la necesidad de apoyo y a las actividades que realiza la persona. Y en este caso, la quimioterapia se puede hacer hasta un paciente que tenga un ECOG más un Karnofsky más del 60%. Bueno, ¿qué tipos de tratamiento existen para el cáncer? Como les decía, el primer tratamiento, el más antiguo y el pilar del tratamiento para los tumores cuando están localizados es la cirugía. Es un tratamiento local y se basa en la remoción de las células tumorales. Debe ser hecha con un criterio oncológico, por eso que es importante saber dónde se trata un determinado tipo de cáncer. No es lo mismo que un cirujano que se dedica a la oncología haga una cirugía de un cáncer gástrico a que la haga un cirujano general, porque esto ya está estudiado y se ha visto que las curvas de sobrevida cambian cuando un paciente o una paciente es tratado por un equipo oncológico. Tenemos en cuenta, por ejemplo, pacientes que se tratan por un cáncer de ovario y que deben hacerse una cirugía que es bien grande, una cirugía que incluye una histerectomía, salpingoforectomía bilateral, apendicectomía, remoción de todo el omentó y en algunos casos de los ganglios cercanos pélvicos. Entonces, si no está hecha esta cirugía en manos expertas, la posibilidad de que el paciente quede bien tratado es baja. La cirugía, de todas maneras, no controla la enfermedad a distancia y también, como les decía, en algunas oportunidades se hacen cirugías solamente con un fin paliativo. ¿Cuál es el objetivo, además de la cirugía, y el objetivo que cambia el pronóstico de la enfermedad? El tipo de resección o los niveles de resección, que son estos tres. La resección R0 quiere decir que el tumor fue removido completamente y los márgenes son negativos. Hay ciertos tipos de tumor, como por ejemplo el melanoma, que es necesario dejar un margen a lo menos de 1 centímetro en todos sus bordes para que sea una cirugía considerada R0. R1 es una resección tumoral incompleta. ¿Por qué? Porque el cirujano a lo mejor vio en el acto operatorio que no había enfermedad macroscópica, pero cuando el patólogo revisa los bordes, los márgenes y todo, se encuentra con que hay un compromiso microscópico. Y R2 es cuando definitivamente el tumor es muy grande y el cirujano a ojo vista puede decir definitivamente no pude sacar todo el tumor y quedó tumor en la cavidad o en el pulmón o donde sea que se haya hecho la cirugía. Otro tratamiento para el cáncer es la radioterapia. ¿En qué consiste la radioterapia? La radioterapia es radiación ionizante, que lo que hace es que rompe la estructura normal del DNA. Si la lesión es suficientemente grave, puede dañar y hacer un daño irreparable en el DNA. Esto aquí induce, por supuesto, a la apoptosis celular. También es un tratamiento local y los tipos de radioterapia pueden ser
adyuvante, neoadyuvante o paliativa. En un rato más vamos a hablar de estos términos cuando conversemos de la quimioterapia. La quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento que, como en muchas otras áreas de la medicina, se encontró incluso en una forma fortuita. Y esto fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó el gas mostaza, y ahí se empezaron a ver daños, aparición de tumores, qué sé yo, y finalmente se empezó a estudiar. Ya para el año 65 se empezaron a ver resultados positivos en cuanto a leucemias y linfomas y en tumores del tipo germinal como el coriocarcinoma. En la actualidad hay más de 40 fármacos antineoplásicos y actualmente también lo que nos está cambiando todo el conocimiento es el estudio de los blancos moleculares, o sea, un tratamiento más dirigido. ¿Por qué utilizar la quimioterapia? Porque la cinética de los tumores depende de varias cosas. De la fracción de crecimiento de las células tumorales, ¿cierto? El periodo que dura el ciclo celular y la tasa de pérdida celular. Como podemos ver acá, tenemos que cuando hay un tumor no detectable clínicamente, puede pasar mucho tiempo en que este tumor crezca inicialmente, pero cuando ya se hace más o menos de 10 a las 9 células, o sea, 1 centímetro, se conoce como el límite de detección clínica. Ahora, con exámenes como los escáneres de helicoidales, uno puede encontrar tumores menor a 1 centímetro, por ejemplo, en el pulmón. Pero ya cuando la lesión se hace clínicamente detectable, el tumor crece de una manera más rápido y este tiempo, ¿cierto?, de crecimiento es más corto. ¿Y cómo la quimioterapia hace que las células mueran? Porque existe una teoría que se ha estudiado en el laboratorio y es que una dosis de fármaco o de droga mata un porcentaje constante de células tumorales más que un número absoluto. Entonces, ¿qué buscamos con los citotóxicos? La máxima muerte celular, una amplia cobertura de células resistentes. Esta es la clasificación de los diferentes fármacos. No es importante ver que los más antiguos, pero también los más eficaces, pero también los que pueden producir mayores problemas, mayores efectos adversos son los alquilantes, porque dañan el DNA de una manera irreparable. Pero también existen los antimetabolitos, los inhibidores de la mitosis, los antibióticos y otros. Esto es solamente para recordarles el ciclo celular y para que ustedes se fijen que hay fármacos que actúan en diferentes fases del ciclo celular. Entonces acá tenemos la mitosis también para que la recuerden, para que vean qué es lo que va sucediendo con el DNA en cada una de estas fases. Y este cuadrito muestra dónde actúan los diferentes fármacos, por ejemplo los taxanos, que son muy utilizados en el cáncer de mama, inhiben la mitosis, por eso actúan en esta fase. Los alquilantes, como les decía, que son bien tóxicos, actúan en toda la fase del ciclo celular.